¿Hacemos una foto? ¿Cuál? Vamos por ahí. No, no tapes la cruz. Ahí. Yo digo Sí, vale, pues vete directo a... Y aquí sujeta entre... Ahí, mira. ¿Vale? Ahí está perfecto. ¿Vale? Ahí está perfecto. Vamos pues. Venga. Sí. Es que estábamos rezando al Padre Nuestro, por eso lo he cortado, ¿sabes? Pero lo tenía pensado de volver. Muy bien. Sí, sí. Oye, ¿te quieres poner? No te vuelvo a ver, formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el alemán y están presentes en nuestro afán. Si me dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi mar. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva España! ¡Arriba! ¡Caídos y por Dios y por España! ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! Francisco Franco. ¡Presente! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En esta celebración del 18 de julio habernos invitado a estar con vosotros. Ha sido una velada muy agradable y os voy a dar un poco de envidia. Yo acabo de estar en la mesa sentado con todos estos personajes que ahora voy a pasar. Os voy a presentar a todos los que voy a ir pasando, que van a ser muy breves todos, y os voy a explicar un poco de lo que van a hablar, cada uno, que todo irá relacionado lógicamente con esta fecha que todos estamos celebrando. Quisiera, antes de daros paso a los que voy a presentar, hacer un pequeño homenaje a un personaje que creo que todos conocemos, que es Chen, más conocido como el chino franquista. No voy a decir nada más, que soy Álvaro Romero, soy el gerente de la editorial SN Editores, que os hemos traído hoy el libro de Francisco Torres, que luego se explicará, además de un juego de Franco que hemos sacado de cartas como una especie de Monopoly, que evidentemente nos están persiguiendo por ello y que estamos vendiendo muy bien, y que os aconsejo que lo tengáis y que juguéis con él y lo regaléis. En breve le voy a dar la palabra a Eduardo García Serrano. Después, y si el protocolo no dice lo contrario, Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que nos hablará también. Jaime, diles cómo es el juego, tú que has jugado, para que vean que es una cosa maravillosa. Fernando Paz, que todos le conocéis, historiador, y Javier García Isaac, que junto conmigo también hemos escrito otro libro que se llama Franco en el banquillo, también nos dirán unas breves palabras. Y por último, para terminar, el autor del libro, Francisco Torres García. Así que yo, sin más, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Arriba España por empezar. Bueno, yo no vengo a dorarle la píldora a la fecha, ni el recuerdo. Vengo a que, como decimos los católicos, hagamos examen de conciencia. Hoy hace 84 años, una generación de españoles que ya no viven, nuestros padres, nuestros abuelos, se sublevaron, se alzaron, se rebelaron contra la anti-España.
Los que provocaron el alzamiento nacional están 84 años después en el poder. Son los mismos, a falta de los anarquistas, pero son los mismos y además se declaran orgullosamente herederos de sus padres y de sus abuelos, herederos de la Segunda República. ¿Y nosotros? ¿Nosotros de qué nos declaramos herederos? ¿Habéis oído algún heredero con mando en plaza del 18 de julio declararse heredero de su padre o de su abuelo con el mismo orgullo que Pablo Iglesias lo hace respecto de su padre y de su abuelo? ¿Habéis oído alguno? No me refiero a la clase de tropa que somos nosotros. Me refiero a los herederos con mando en plaza. No hagáis un ejercicio de memoria porque simplemente no están. No hay ni uno solo. Por eso nos han vencido. Hoy estamos derrotados. 84 años después, los herederos del 18 de julio estamos derrotados. Mirémonos al espejo. Y me vais a permitir que yo evoque la figura de mi padre. Mi padre y los chicos como él, y digo chicos, en tal día como hoy tenía 19 años. 19 años. Los camaradas de mi padre en la Facultad de Filosofía tenían 19 años, 18 años, 17 años. Mirad a los españoles de 19 años, a los nuestros, a los que son nuestros. ¿Creéis que esos españoles de hoy de 19 años abandonarían los pupitres escolares y se calzarían las botas militares para salvar a la patria? Yo no he venido aquí a hacer una mascletá ni a tirar fuegos artificiales en nombre del 18 de julio. He venido a que nos miremos al espejo. Ellos están en el poder. Nosotros no solo no estamos en el poder, sino que no tenemos ni siquiera el poder de unirnos para alzarnos todos los días contra las mentiras históricas codificadas en la Ley de Memoria Histórica, contra las mentiras históricas codificadas en la derecha española, que hoy se llama centro-derecha, y que huye del 18 de julio, que es el origen incluso de la España que tenemos hoy. Porque si el 18 de julio no llega a producirse, si esos chicos de 19 años no acuden a la llamada de las cornetas militares que sonaron en África, España hubiera desaparecido. Sencillamente. España hubiera desaparecido, que era el objetivo del gobierno del Frente Popular, para convertirla en la primera república soviética del sur de Europa. Hoy, y fijaros si es paradójico esto que os voy a decir, incluso el hijo de puta de Pablo Iglesias y el miserable de Pedro Sánchez le deben su sueldo, su nómina y su estatus al 18 de julio. Si desde la corona hasta el último concejal de España niegan el 18 de julio, le vuelven la espalda a su recuerdo y abominan
de lo que el 18 de julio fue es que España está peor que hace 84 años. No había dos Españas entonces. El cuento de las dos Españas lo inventa la izquierda y lo mece la derecha. No había dos Españas. Estaba la España de mi padre, de nuestros padres, de nuestros abuelos, la única posible, y la anti-España de los socialistas, los comunistas y los anarquistas. No se subleva media España en sentido machaviano contra la otra media. Se subleva la única y posible España contra la anti-España. Hoy quien está en el poder es la anti-España. Y aquellos chicos de 19 años ni están ni se les espera. Arriba España. Buenas tardes, camaradas y amigos. En primer lugar, un reproche propio, porque aquí hoy, el 18 de julio, veníamos y venimos a honrar primero a vuestros muertos, que son nuestros muertos. A los muertos de España, con Villarrobledos y en todas las partes, no solo comienzan el 18 de julio, sino que se adelanta desde el 14 de abril del 31 en una república que, por ser de trabajadores de todas las clases, estaba todo el mundo en paro. Por ser fraterna, era de perpetuo disloque y enfrentamiento. Y por ser una república, era por pública tenida, y en el gobierno no había más que solo y exclusivamente republicanos. ¿Y masones? Que es el principio y la posterior, digamos, llegada de la masonería al poder. Hoy teníamos que haber estado aquí y por eso, si me lo permite nuestro presidente y vuestro Pascual, Federico y todos los que aquí estáis colaborando para que esto sea un homenaje a las 176 víctimas de Villarrobledo, a todos vuestros familiares, padres y abuelos, y en el recuerdo a todos los españoles que desde su sacrificio, desde su heroicidad, consiguieron transformar España, primero ganar la guerra y triunfar, y después transformar la nación como nunca se había conocido desde el siglo XVI. Por eso pido a Pascual que ya desde ahora tengamos 365 días para preparar el próximo 18 de julio, que tiene que ser aquí. Tenemos que convocar a toda la gente de Murcia, de Albacete, de todas las provincias limítrofes, de Ocaña y desde luego primero de aquí, para que con todos los que vengamos de Madrid, primero hagamos el acto debido de homenaje, de lealtad y de petición a Dios por su alma, y para que ellos desde el cielo nos ayuden a los que seguimos en nuestra lucha, en nuestra pelea, en la brega diaria. Después le llevemos la ofrenda al cementerio, la ofrenda moral y real que se merecen, y después tengamos esta comida tan maravillosa, tan lúdica y tan entrañable para nosotros. Por eso queremos venir desde Madrid con ese espíritu, sin preocuparnos de lo que diga el entorno mediático, ni siquiera nuestros enemigos seculares. Nuestros padres y abuelos vencieron y nos enseñaron cómo vencer, con fe, con esperanza y con un espíritu indómito de lo que ha sido siempre España a lo largo de su historia. Pero hoy hay unos excepcionales oradores. Hoy en realidad no debería hacer otra cosa que ser el telonero y presentaros a Fernando Paz, presentaros a Javier García Isaac, presentaros a Francisco Torres y, como no, al que me ha antecedido en el uso de la palabra, Eduardo García Serrano.
Por lo tanto, y como ya veterano en todas las lides, quiero deciros que el 18 de julio es una fecha imborrable en la historia de nuestra patria, que fue un hecho único en el mundo donde de 102 generales, esto es estadística, solo 25 se rebelan. De los fusilados, 15 en el bando republicano, fusilan los republicanos a 15 nacionales y sin embargo los nacionales solo fusilan a 6 generales republicanos. O sea, la balanza, señalo estas cifras incuestionables porque eso significa lo que fue el 18 de julio. Lo mejor y más selecto del ejército, con la mitad y más selecto del pueblo español, aquellos que no se resignaban a vivir de rodillas, a aceptar el comunismo en nuestra patria, y la historia les conmovió a la máxima heroicidad, a sacrificar su vida. El golpe de Estado del 18 de julio no lo celebraríamos hoy, porque el 18 de julio fracasó el golpe de Estado. Lo que hoy celebramos es que se puso en marcha un 18 de julio lo mejor y lo más hidalgo del pueblo español. Y dejaron los jóvenes sus pupitres, y dejaron los campesinos de labrar sus cosechas, y dejaron los empresarios de atender sus negocios, para todos sacrificarse y sacrificar su propia existencia por la esencia, por lo que José Antonio predicara con antelación y Francisco Franco llevó a cabo. Por ello, el 18 de julio nadie podrá suprimirlo. No habrá ley de memoria ni de memez histórica que pueda derrotar a una victoria perenne e incontestable, porque además esa victoria sigue en vosotros. Solo se pierde, solo se fracasa cuando en nuestro espíritu, en nuestros referentes y en nuestra memoria no existen nuestros padres, no existen nuestros abuelos, no existe la enseñanza matriz que nos ha llevado a la verticalidad del esfuerzo y a la radicalidad del pensamiento. Camaradas y amigos, desde Villarrobledo, y con un año de antelación, porque el próximo año, si Dios quiere, y con mayor motivo e infinidad mayor de personas entre vosotros, os digo que permanecerá el 18 de julio y que desde Villarrobledo conquistaremos a España, porque los muertos nos lo demandan, porque el espíritu de los que aquí cayeron nos lo exigen y porque estamos dispuestos nosotros también al combate. ¡Arriba España! ¡De arriba! No sabéis lo peligroso que es darle a un periodista, a un comunicador, un micrófono. La verdad es que después de escuchar a Eduardo García Serrano, después de escuchar a mi padre político, putativo, que sería Jaime Alonso, después de estar aquí con todos vosotros, uno no sabe qué decir, se queda más o menos en blanco, y sobre todo cuando uno tampoco sabía que tenía hoy que dirigiros unas palabras, ni tampoco era su intención. Su intención era hoy estar aquí con vosotros conmemorando una fecha que posiblemente sea la más importante de la España contemporánea. El 18 de julio de 1936 es la que hace posible que hoy estemos aquí. Es posiblemente la fecha más importante desde el 12 de octubre de 1492. Fijaos lo que os digo, sin el 18 de julio del 36, hoy no existiría España, hoy no estaríamos aquí. Y no estaríamos aquí porque la mitad de nosotros son nuestros antepasados, de nosotros, nuestros antepasados, hubiesen sido asesinados. Porque esa fecha significa esa España que se sublevó legítimamente con un solo pecado, el no dejarse matar. Cuando uno dice por qué Franco gana la guerra civil, nuestra contienda nacional, y se lo pregunta, es muy sencillo. ¿Por qué aúna tantas voluntades? Porque el caer asesinado o la muerte, eso aúna mucho.
Y eso hace que las diferencias que tengamos sean salvables. Y eso fue lo que pasó. Hubo media España, o mejor dicho, como ha dicho Eduardo, hubo una anti-España que deseaba ejecutar a la otra España, la que no pensaba como ellas. Fue un levantamiento legítimo, y eso fue lo que supuso el 18 de julio. La legitimidad de la España del siglo XXI se la debemos al 18 de julio de hace 84 años. Y eso es muy importante y es algo que no podemos ni debemos olvidar. Miren ustedes, llevamos años con una... Voy a poner esto aquí, que casi... Llevamos años inventándonos una historia y unos sucesos que nunca pasaron, idealizando a unos personajes como el rey emérito al que le han puesto los altares, al que algunos dicen que debemos la libertad y la democracia de la que disfrutamos ahora. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. La libertad y la democracia imperfecta que vivimos ahora se la debemos a Franco. Es muy sencillo. Franco idea la España moderna en la que hoy estamos. Todo lo demás son cuentos, son imaginaciones. Hemos creado mundos imaginarios que jamás existieron. Hoy sabemos que, por ejemplo, Jordi Pujol, 23 años dirigiendo Cataluña, llevaba una organización criminal con su mujer y sus 7 hijos. Y sin embargo, el diario monárquico ABC le nombró Español del Año. Hoy sabemos que aquel al que ponían como ejemplo era un putero y un comisionista. En cambio, se ha abierto la caja de Pandora. En el año 2007, la propia monarquía se deslegitimó a sí misma. Y eso es una lástima, porque ¿quién necesita enemigos teniendo a Juan Carlos I? ¿Quién necesita enemigos? ¿Quién necesita la República teniendo a la borrica de Irene Montero, Pablo Iglesias y el cursi de Alberto Garzón? Todo esto que os cuento es que la libertad de la que hoy disfrutamos, el que hoy estemos aquí, se le debe a una fecha muy concreta, y es la del 18 de julio de 1936. Cuando uno se plantea qué nos ha traído hasta aquí y por qué estamos aquí, como decía Jaime, es porque nosotros sabemos qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos ha traído. Todo lo que sucedió, y vosotros tenéis aquí 136 mártires asesinados, que hoy es el objeto de este homenaje. No podemos olvidar el motivo por el que estamos aquí. Si seguimos inventándonos nuestra historia, si seguimos cayendo en la trampa de lo políticamente correcto, al final vuestros mártires tendrán que haber pedido perdón por haberse dejado asesinar. Y ese es el gran delito en el que estamos ahora. Estamos blanqueando organizaciones terroristas, estamos blanqueando a sectas maoístas como pueda ser el FRA, como pueda ser el Grapo. Las víctimas han pasado a ser criminalizadas y los asesinos están en los altares. En el año 2020 resulta que hay una banda terrorista que efectivamente era antifranquista. Pero ser antifranquista no es sinónimo de ser demócrata. Y ese es el gran problema que disfrutamos ahora. Una banda terrorista que pone y quita presidentes. La anti-España está con el mando del Scalestri. La anti-España, como decía Eduardo, ahora mismo decide a quién pone y quita de presidentes. Y nosotros permanecemos impasibles pensando que esto no va con nosotros. Es necesario, con el transcurso de estos 84 años que han pasado, un nuevo 18 de julio. ¿Y sabéis por qué?
porque va nuestra vida en ello. Va la vida de vuestros hijos, la vida de vuestros nietos. Ahora mismo nuestra existencia está en peligro. España, tal y como la conocemos, está en peligro. No es compatible Sánchez presidiendo este gobierno con los que hoy estamos aquí. Hoy seríamos ejecutados sin ningún problema. No les temblarían el pulso. Y dentro de unos años, nuestros familiares tenían que pedir perdón porque nosotros nos hubiésemos dejado asesinar por ello. Esa es la gran tragedia. Por eso digo que el 18 de julio es el comienzo de la historia moderna de este país. A esa fecha le debemos todo. Pero 84 años después, todo se ha dado la vuelta. Y al final, las víctimas, que eran nuestros héroes, casi tienen que pedir perdón por haberse dejado matar por los criminales que, como bien decíamos, son los que están en el poder. Y todo esto para deciros que jamás podremos olvidar a nuestros mártires, que tiene que ser la polar que nos haga seguir adelante, tiene que ser aquello que nos haga palpitar a nuestro corazón. No olvidar jamás a aquellos que dieron la vida por nosotros y gracias a ellos hoy estamos aquí. Nada más. Gracias a todos vosotros y sobre todo un orgullo que hayáis contado con nosotros para acompañaros en una fecha tan importante como es el día de hoy. Que no se nos olvide, el 18 de junio es igual de importante que el 12 de octubre de 1492, cuando España dejó al mundo la hispanidad. Que no nos pierda nunca eso, ¿eh? ¡Viva el 18 de julio y viva todos vosotros! Bueno, deciros que es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí con vosotros en esta tierra. Los que me habéis oído en alguna ocasión en Albacete ya sabéis por qué. Tengo unos vínculos, mi pasado y en el presente, en un pasado muy también cercano con esta tierra, y es una tierra por la que tengo una enorme predilección, además de que mis orígenes por rama materna se remontan también paterna, a esta provincia de Albacete. De manera que es de verdad un honor y no es una simple galantería con los presentes decirlo, sino que corresponde con la realidad de las cosas. Bueno, es difícil decir algo más, añadir algo más a lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que la situación en España hoy es la que es. Estamos aquí un 18 de julio, honrando a quienes nos precedieron en el sacrificio, en el trabajo por España, a quienes dieron su sangre, a quienes no llegaron a dar su sangre porque no se produjo la eventualidad, pero lo arriesgaron todo por la patria en unos momentos en que la patria lo demandaba. La situación de España hoy no es mejor de lo que lo era aquel año 1936. La situación de España hoy es peor, por más grave, que la de 1936. Entonces existían al menos dos instituciones que eran una cierta garantía de nuestra existencia como nación, que eran la Iglesia y el Ejército. Lo que hoy tenemos no es exactamente lo mismo que aquella iglesia de mártires y aquel ejército glorioso que supo encauzar a la media España que se levantó en defensa de su libertad y en defensa del patriotismo. Estamos en manos de un gobierno que seguramente se encuentre entre los gobiernos, o quizás sea el gobierno más miserable de la historia de España. Estamos en manos de un tipo que es tan miserable que ha falsificado toda su existencia, que ha falsificado todo su pasado y, por supuesto, el título del que parece adornarse como doctor, que ni siquiera ha redactado él, ¿verdad? Tenemos unos vicepresidentes que no hace falta que traiga yo aquí su nombre, que se encuentran entre lo peorcito que ha dado no ya la clase política española, sino el pueblo español en toda su historia. Así que no hace falta que recuerde en manos de quienes estamos. Hoy nos gobiernan y sostienen a ese gobierno los sucesores de 4 bandas terroristas. Hoy estamos en manos del GAL, de ETA, del FRAP y de Terra Iure, de los sucesores de 4 bandas terroristas que son las que forman el gobierno y quienes apoyan en el Parlamento al llamado gobierno español. Eso es lo que tenemos hoy, y que se dedican, como vemos, a realizar funerales de Estado que parecen auténticos aquelarres satánicos. Queremos que nos devuelvan España, para empezar. Queremos que nos devuelvan España. Lo que vimos el otro día no es España. El funeral de Estado no es un funeral digno de los españoles.
de un gobierno que ni siquiera ha publicado una simple nota diplomática en defensa de los mejores de nuestra estirpe, de los mejores de nuestra patria, cuyas estatuas están tirando al otro lado del océano. No ha sido capaz siquiera de formular la mínima protesta. En lugar de defender a nuestra nación y de proclamar bien alto que nosotros solo nos arrodillamos ante Dios. Por eso queremos decir, y simplemente quiero terminar diciendo que es verdad que el panorama es un panorama trágico. No vamos a decir que no. España ha muerto en las conciencias, en las almas, en los corazones y en las mentes de muchos españoles que viven sobre todo en la periferia. Es verdad, donde se llega al monstruoso crimen del odio a la patria. Pero que también España ha sido desnacionalizada, no solamente en esas regiones, sino en lo ancho y largo de nuestro territorio. De que el amor a la patria se ha convertido, nos dicen, en una especie de antiguaya. Y sin embargo, no es enteramente cierto, porque ha bastado, hace unos años, hace unos meses, han bastado las timoratas palabras de un monarca como el que tenemos para que los balcones de toda España se llenen de banderas rojas y gualdas. Hay un núcleo duro. España es irrevocable y España no va a sucumbir a manos de sus enemigos. ¡Jamás! Y no pararemos hasta que esas banderas florezcan en todos los corazones de los españoles. Es nuestra labor, porque si no sería nuestro fracaso, que quienes nos sucedan sean capaces de sentir el amor a la patria, el amor a la justicia y el amor a esa libertad que nos quieren arrebatar y que nos están arrebatando de tantas y tantas maneras. Digo, a los que nos sucedan tenemos que dejarles esa herencia. No solamente, y no perdamos nunca esto de vista, la unidad de la patria, que es verdaderamente un problema, pero lo es porque lo que nos están arrebatando es la identidad de la patria. Digo que no solamente está en solfa en razón de aquellos que quieren fragmentar y dividir el territorio y el solar de la patria y de destruir la nación desde dentro, sino también de aquellos que acaso desean preservar su unidad solamente para entregar íntegra su soberanía a Bruselas y para entregarlo al globalismo. Y eso es lo que no debemos permitir jamás. Hoy el verdadero peligro sí está en la generalidad y también está en Bruselas y también está en las manos de los multimillonarios que quieren destruir las naciones y las identidades. El otro día que llamaron ceremonia de Estado, funeral de Estado, es el tipo de ceremonia justamente que quieren aquellos que dominan el mundo. Y ante esos es ante los que tenemos que afirmar España, porque España es una misión esencialmente espiritual. Hoy, 18 de julio, quiero recordarlo aquí y quiero decir y gritar con todos vosotros: ¡arriba España!